Queridos hermanos y hermanas, donde quiera que estén, es un honor para mi esposa y para mí estar con ustedes esta noche. Les traemos los saludos y el amor de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. El presidente Nelson les envía personalmente sus mejores deseos. Siempre nos pide que compartamos sus mejores sentimientos y su amor con quienes nos encontremos. Él realmente aprecia el servicio que prestan a favor de los hijos de Dios. Mis amados compañeros, antes de continuar, me gustaría expresar mi profunda gratitud personal por su extraordinario servicio en seminarios e institutos. Tienen el privilegio de enseñar y ayudar a la nueva generación a seguir los pasos del Salvador hacia la eternidad. Ustedes enseñan a algunos de los espíritus más nobles de Dios que han sido reservados para venir a la tierra en esta etapa de la historia. Nuestro querido profeta, el presidente Nelson, se refiere a esos espíritus nobles como el mejor equipo de Dios, sus excelentes jugadores, los héroes, los que participarán en este último y grandioso recogimiento, el recogimiento de Israel. Este gran equipo puede lograr lo imposible y ayudar a forjar el destino de toda la familia humana. Mi querida esposa Rosana está conmigo en esta reunión hoy. Ella ha sido la luz de mi vida durante los 39 años de nuestro matrimonio. Por su bondad y maravilloso ejemplo, ella es el catalizador en nuestra familia para ayudarnos a cada uno de nosotros a ser más semejantes a Cristo. Rosana y yo somos los receptores de las bendiciones que han llegado a nuestra vida por haber aplicado las enseñanzas que recibimos en nuestra juventud de parte de nuestros maestros de seminario e institutos muy dedicados. Su servicio fiel tuvo una enorme influencia en nuestras vidas cuando dábamos los primeros pasos en el Evangelio de Jesucristo. Esos dedicados maestros nos ayudaron a moldear nuestras vidas de acuerdo con las verdades del Evangelio de Jesucristo y nos guiaron mientras tratábamos de caminar por la senda de regreso a nuestro Padre Celestial. Me gustaría invitar a mi amada esposa que comparta sus sentimientos sobre cómo seminario e instituto la bendijeron cuando era una nueva conversa en la iglesia y en sus esfuerzos por desarrollar los atributos de Cristo. ¿Podrías compartir tus comentarios ahora, querida? Gracias. Gracias, mi amor, por invitarme a compartir mi testimonio. La primera vez que oí en la iglesia tenía unos 9 años. Durante 8 años le pedí permiso a mi padre para bautizarme y él siempre dijo que no. Decía que yo era muy joven para tomar una decisión tan importante y que debía demostrarle que eso era lo que realmente quería. Sin ser miembro de la iglesia, completé 4 años de seminario. La clase de seminario era en la capilla a las 6 de la mañana todos los días. Mi padre solo me permitió ir con la condición de que el maestro viniera por mí. Por fortuna, tenía un maestro maravilloso que venía todos los días a las 5:30 de la mañana. Mi padre me despertaba cada día a las 5 de la mañana y me vestí, esperaba al maestro. Siempre tenía mucho sueño y pensaba, por favor que no venga, por favor que no venga. Pero él siempre vino, felizmente siempre vino. Me siento bendecida y agradecida por mi diligente maestro, que fácilmente podría haberme desatendido, pero no lo hizo. 30 años después, tuve la oportunidad de enseñar seminario a mi hija durante un tiempo en casa. Ella no pudo asistir a seminario en la capilla ese año debido a su horario escolar. No estaba contenta ni emocionada de tenerme como maestra de seminario, de estar conmigo por 45 minutos, especialmente yo como su maestra. Así que decidí de preparar muy buenas lecciones y tratar a mi hija como si ella fuera la mejor estudiante de seminario, aunque ella era la única estudiante.
Al final de ese año, ella estaba feliz y sintió el amor de nuestro Padre Celestial por ella, y yo también lo sentí. Hermanos y hermanas, como mi hija, sé que la palabra de Dios puede marcar la diferencia en nuestra mente, en nuestra actitud y en las maneras en que nos vemos a nosotros mismos y otros. Me gustaría concluir con una hermosa cita del presidente Henry B. Eyring. Maravillosos maestros, ustedes hacen un gran esfuerzo y sacrificio en la preparación para enseñar la palabra, en su enseñanza y en cuidar a los alumnos. Ahora pueden agregar su fe en que más de nuestros alumnos tomarán las decisiones que llevan a la verdadera conversión. A esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, querida, por tus hermosas palabras. Ella es maravillosa, ¿no es así? Espero que no subestimen la capacidad que ustedes tienen de influir y persuadir a nuestros jóvenes a que busquen la rectitud en sus vidas. Como solía decir el presidente Packer, ellos están creciendo en territorio enemigo. Por medio del servicio dedicado de ustedes al enseñarles, ellos pueden crecer en fe y obediencia y llegar a ser resilientes espiritualmente y aprenderán a lidiar con la tentación y a superarla. Mis queridos hermanos y hermanas, los programas de seminario e instituto son dos de los factores que más han contribuido a la estabilidad y la fortaleza de la Iglesia. Puedo asegurarles que el Señor está cumpliendo su obra y su gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre a través del preciado servicio que ustedes prestan a Él y a sus hijos. Por lo tanto, el objetivo principal de ustedes y el mío debe ser siempre la salvación y la exaltación de los hijos de nuestro Padre Celestial. En este maravilloso manual para maestros y líderes de seminarios e institutos de religión, la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, encontramos esta impresionante declaración. Nuestro propósito es ayudar a los jóvenes y a los jóvenes adultos a entender y confiar en las enseñanzas y la expiación de Jesucristo, a hacerse merecedores de las bendiciones del templo y a prepararse ellos mismos, a su familia y a los demás para la vida eterna con su Padre Celestial. Ese mandato está de acuerdo con lo que se indica en el manual general: servir en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Seminarios e institutos de religión brinda asistencia a los padres y a los líderes de la Iglesia al ayudar a los jóvenes y a los jóvenes adultos a aumentar su fe en Jesucristo y en su Evangelio restaurado. Uno de los mayores desafíos para los que estamos comprometidos en esta maravillosa obra de salvar almas es la búsqueda de llegar a ser, es decir, crecer o convertirnos en el tipo de discípulos que el Señor espera que seamos. Entonces, el Señor nos facultará para influir en la vida de aquellos a quienes enseñamos durante su andar por la senda hacia la vida eterna. Este concepto de llegar a ser está totalmente relacionado con uno de los 3 elementos de cómo lograr su propósito, como se describe en el manual La enseñanza y el aprendizaje del Evangelio. Vivimos el Evangelio de Jesucristo y nos esforzamos por tener la compañía del Espíritu. Nuestra conducta y nuestro trato son ejemplares en el hogar, en el salón de clases y en la comunidad. Procuramos mejorar continuamente nuestro desempeño, nuestro conocimiento, nuestra actitud y nuestro carácter. El apóstol Pablo nos aconsejó en cuanto a la importancia de alcanzar la misma estatura de Cristo. En su epístola a los Efesios, él dijo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Para nosotros, la pregunta crucial podría ser, ¿cómo podemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo mediante nuestro servicio, mientras nos esforzamos por ayudar a los demás a hacer lo mismo? El Evangelio de Jesucristo nos brinda ayuda en ese sentido. Consideremos juntos algunos principios en un intento de abordar esa pregunta. El primer principio fundamental es siempre seguir al Maestro de Maestros, Jesucristo. El reflejar sinceramente a Jesucristo en nuestras actitudes, palabras y acciones aumenta nuestra capacidad de influir en otras personas y persuadirlas a que se preparen y sean merecedoras de la vida eterna con su Padre Celestial. Al hacerlo, podemos ayudar a nuestros jóvenes a aprender a amar al Señor, porque lo que aman determinará lo que buscarán. Lo que busquen determinará lo que pensarán y harán. Y lo que piensen y hagan determinará quiénes llegarán a ser. Ustedes y yo representamos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ante el mundo. Todo lo que hacemos y decimos refleja la imagen de la Iglesia, sus verdades y, en última instancia, al Salvador. A medida que procuramos comprender mejor y poner nuestra vida en armonía con el Evangelio, debemos esforzarnos más por llegar a ser como Jesucristo. El presidente Dallin H. Oaks enseñó en una ocasión, el Evangelio de Jesucristo es el plan mediante el cual podemos llegar a ser lo que se supone que los hijos de Dios deben llegar a ser. Ese estado perfeccionado y sin mancha será el resultado de la sucesión constante de convenios, ordenanzas y acciones, de una acumulación de decisiones correctas y del arrepentimiento continuo. Hace poco estuve hablando con algunos de mis compañeros de seminario e instituto de Brasil, donde crecí. Me impresionó lo que dijeron sobre la influencia que sus maestros tuvieron en ellos, una semejante a la de Cristo, en una época de decisiones cruciales de su vida. Escuchemos lo que algunos de ellos dijeron. El pensar en mi juventud. Estoy segura que todas las decisiones, todo lo que yo esperaba y soñaba, tenía un fundamento seguro mientras estudiaba el Evangelio. Especialmente recuerdo muy, muy bien seminario. Estaba yo muy joven y seminario estaba aún comenzando aquí en Brasil y aún recuerdo mi grandioso maestros devotos. Y yo comencé a amar al Salvador. Y creo que el testimonio que yo logré obtener al ser estudiante de seminario se ha desarrollado y ha continuado creciendo. Y yo soy quien soy ahora por esos tiempos, por esas enseñanzas, por esos maestros y las decisiones que yo tomé. Para mí fue mi maestro, que era muy importante para mí en ese tiempo, porque era una recién conversa en ese entonces. Me ayudó tanto a entender esos principios y me ayudó a aplicarlos en mi vida. Y para ver las cualidades que Jesucristo tiene, como paciencia, incrementar en conocimiento, obediencia por los profetas vivientes, todo eso me ayudó en ese tiempo a desarrollar la habilidad de escuchar al Espíritu Santo, a los susurros del Espíritu. Esto fue clave para mí, porque yo era una recién conversa. Fue la maestra. Ella tenía gran conocimiento y ayudó a muchos estudiantes a desarrollar ese conocimiento. Contestaba las preguntas. Eso me ayudó a tener un testimonio, a estar fortalecido en el Evangelio. Bueno, en cuanto me bauticé y entré en la capilla por primera vez, en realidad inmediatamente fue bienvenido
por el maestro y los estudiantes. Me invitaron a ir a las clases y la clase había empezado, inclusive el curso, así que me tuve que apresurar y habían unas cosas que hacer para recibir el certificado en ese año, pero el involucrarme en eso fue esencial. No hubiera aprendido nada sin esos paquetes, pero aprendí a involucrarme, que fue lo más importante, y tener el deseo de aprender más acerca de las Escrituras, de lo cual no había aprendido anteriormente y tal vez no hubiera entendido. Después de esa emoción, el gozo de participar llegó a ser parte de mi vida, llegó a ser algo normal, y sentí el deseo de conocer más acerca de las Escrituras y practicar esas cosas que son verdaderas y bendicen las vidas de aquellos jóvenes, y considerar dichas acciones. Viendo hacia atrás, puedo recordar esto. Las acciones de esos jóvenes me hicieron ver ciertas cosas que fueron verdad. Bueno, la epístola del apóstol Pablo a Timoteo nos recuerda un consejo importante, al cual podríamos prestar atención para realmente influir en los demás para bien. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. El segundo principio que quisiera mencionar es enseñar la verdad con valentía y claridad. Ustedes y yo somos llamados a enseñar el Evangelio de Jesucristo. No debemos enseñar nuestras propias ideas o filosofías, aunque estén mezcladas con las Escrituras. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y únicamente somos salvos por medio de Jesucristo y su Evangelio, con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Debemos enseñar los principios del Evangelio, como se hallan en los libros canónicos de la Iglesia y en las palabras de los apóstoles y profetas modernos. Debemos ser instrumentos hoy de la verdad y enseñar esos principios con tal claridad que ellos no sean confundidos con las filosofías del mundo. Es hermoso leer cómo describe Alma el poder de la palabra de Dios en el corazón de las personas y cómo fortalece naturalmente la fe. Leamos juntos Alma 32:42. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe y vuestra paciencia, al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco. Sí, y más puro que todo lo puro. Y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Hermanos y hermanas, este gran pasaje de las Escrituras ilustra el poder de la verdad que nuestros jóvenes pueden recibir en el corazón y los persuade a hacer el bien en su vida. Recuerden que la enseñanza eficaz es la esencia misma del liderazgo en la iglesia. La vida eterna se logrará únicamente cuando los hombres y las mujeres se les enseñe con tal eficacia que lleguen a cambiar y a disciplinar su vida. No se les puede obligar a ser rectos o a que deseen ir al cielo. Se les debe guiar, y eso significa impartir una enseñanza eficaz. Durante la conferencia general del pasado mes de abril, el presidente Russell M. Nelson enseñó sobre la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Al final de su mensaje, dio la asignación a toda la iglesia de estudiarla, reflexionar sobre las verdades y pensar en el impacto que esas verdades tienen en nuestras vidas. Creo que nuestra comisión va más allá de esa asignación. Ustedes y yo formamos parte del grupo de personas asignadas a llevar las verdades inspiradas de esa proclamación al corazón de nuestros jóvenes y jóvenes adultos. En cierto sentido, los maestros de seminario e institutos son una extensión de los 15 profetas, videntes y reveladores en su función de proclamar estas verdades a los jóvenes, como preparación para su trayectoria por un mundo muy confuso. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad crucial de hacer realidad las bendiciones de esta proclamación en la vida de ellos. Todos sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles.
El mundo está olvidando la importancia y la función del Padre Celestial y de Jesucristo en su vida, y está perdiendo la visión de su naturaleza divina. Cada vez hay más filosofías mundanas que están ocupando el lugar de las santas verdades absolutas del Evangelio de Jesucristo en el corazón de las personas. Ustedes y yo tenemos la gran oportunidad de ser instrumentos en las manos del Señor para bendecir a nuestros jóvenes y llevar a sus corazones las verdades que fueron declaradas clara y poderosamente en esta proclamación. Permítanme mostrarles otros comentarios que mis buenos amigos hicieron sobre cómo la verdad, enseñada con claridad y valentía, realmente los arraigó en el Evangelio de Jesucristo. Para mí, lo primero es el ejemplo de los maestros, porque esa es la fuente a la que miramos. Los maestros, si queremos ser como ellos. Siempre he pensado, es posible que cuando tenga una familia como ellos, que haré esas cosas. El impacto de la doctrina y lo que enseña es más fuerte. Por ejemplo, necesitamos abrazar la doctrina y adaptarla según nuestras situaciones y circunstancias. Y he tratado de hacer eso de la mejor forma posible, de acuerdo a mi capacidad y habilidad, para que de verdad pudiera ser mejor cada día y tomar mejores decisiones, como lo hice aquí con mi mejor elección al escoger a mi esposa, que fue una de las cosas que me ayudó. Yo siempre veía a mis maestros como ejemplos. Aún recuerdo especialmente una. Ella era bastante joven, no estaba aún casada, había regresado de su misión. Pero cuando yo la veía, cuando ella nos enseñaba, yo pensaba, wow, yo quiero ser como ella. Quiero ser más como ella porque ella es como el Salvador. Ella nos amaba tanto. Y cada vez que ella nos enseñaba, yo sentía su amor y sentía su devoción por lo que ella hacía. Algo que yo pienso era muy importante en mi vida. Yo no era conversa, pero yo tuve mi momento de conversión. Yo nací dentro del Evangelio. Así que cuando hablamos sobre nuestras historias, mi historia es un poco diferente porque yo no recuerdo haber tenido dudas o no haber creído en el Evangelio o en la iglesia. Todo fue muy natural para mí, pero estoy segura que hubo un momento donde todos tenemos que saber por nosotros mismos. Y para mí eso fue seminario e instituto, especialmente los momentos de seminario. Cuando yo recuerdo y pienso sobre eso, eso fue un momento crucial donde yo tuve que decidir por qué estaba yo en la iglesia y si el Evangelio realmente era verdadero para mí y si yo tenía un testimonio del Evangelio y un testimonio de Jesucristo. Entonces, yo solamente puedo ser quien soy ahora por estas cosas. Primeramente, cuando tenemos nuestros maestros y líderes, no es que son perfectos, pero nos vemos nosotros mismos siendo como ellos, tener una familia como la de ellos y siguiendo su ejemplo, tener el mismo entendimiento, tener ese conocimiento. Tuvimos varios líderes que me impactaron y que fueron un ejemplo. Y yo pensé, quiero ser como ellos cuando yo crezca. Esto siempre me ayudó a tomar buenas decisiones en mi vida. Y continué paso por paso, como dijo el Elder Bednar, en cuanto a la conversión, que no pasa inmediatamente, paso por paso, un cambio del corazón, cambio de pensamiento, cambio de conducta, y siempre enfocados en el deseo del Señor, en lo que el Señor desea. Y después los maestros me ayudaron a entender las Escrituras, para aprender a amar las Escrituras. Esto me llegó a ser parte de mi vida, poder tomar buenas decisiones según la voluntad del Señor. Otro principio que quisiera mencionar hoy
Es nuestro mandato de enseñar a nuestros alumnos por el Espíritu. Ustedes y yo estamos en la obra del Señor. Somos sus agentes y estamos autorizados y comisionados para representarlo y actuar en su nombre. Como tales, tenemos derecho de recibir su ayuda. Ciertamente se espera que nos preparemos diligentemente para cada lección, dominando diversas técnicas de enseñanza y aprendiendo cómo ayudar a nuestros alumnos a ejercer su albedrío con rectitud. Sin embargo, es evidente que para tener la ayuda del Señor por medio del Espíritu Santo en las lecciones que enseñamos, es necesario llevar una vida que sea merecedora de esa ayuda. En un mensaje dirigido a los maestros de la Iglesia, la primera presidencia declaró: la parte más importante del servicio que ustedes presten será su preparación espiritual diaria, que incluye la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia a los mandamientos. Los animamos a que se comprometan a vivir el Evangelio con mayor dedicación que nunca. Luego, pedimos la ayuda del Señor y Él nos bendecirá con su Espíritu para saber qué hacer. Tengan a bien recordar siempre que la enseñanza por el Espíritu nos ayuda a enseñar a los integrantes de la clase de tal manera que puedan comprender mejor los principios del Evangelio y luego sentirse motivados para ponerlos en práctica en su vida. De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Esto podría ser redundante, pero puedo asegurarles que nuestros alumnos solo pueden recibir la verdad eterna por medio del Espíritu, cuando se enseña por ese Espíritu. Me gusta la forma en la que Nefi expresó este hermoso concepto. Y ahora, bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar. Porque cuando un hombre habla por el poder del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. ¿Qué función tan importante tiene el Espíritu en nuestra enseñanza? Llevar la verdad al corazón de los hijos de los hombres. Mis queridos hermanos y hermanas, podemos ser muy elocuentes y capaces de hablar bien en público. Pero sin el Espíritu, nuestras capacidades no marcarán ninguna diferencia. En su mensaje en la Conferencia General de abril, el presidente Russell M. Nelson también enseñó: nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla, cómo trae los pensamientos a nuestra mente que el Padre y el Hijo desean que reciban. Él es el Consolador. Él transmitirá su sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar las palabras del Señor, Él testificará de la verdad y les confirmará lo que es verdadero en la palabra del Señor. El cuarto principio que quisiera mencionar es enseñar con el corazón. Hay maestros que son elocuentes y pueden crear frases elegantes y pulidas que resultan impresionantes y agradables de escuchar. Pero los maestros con ideas convincentes, que hablan de corazón a corazón, son quienes realmente pueden inspirarnos a actuar de acuerdo con las cosas que aprendemos. Es posible que algunos de esos maestros no sean tan refinados al hablar en público, pero cuando los alumnos los escuchan, sus ojos se abren para lograr una mejor comprensión. Esos maestros pueden plantar un deseo en el corazón y en la mente de los alumnos que influirá en ellos y los persuadirá en la búsqueda de la verdad y de la exaltación. Los mejores maestros que conocí en mi vida me enseñaron con el corazón. No éramos más diestros en técnicas de enseñanza, pero podían hablar de corazón a corazón. Su gran influencia tenía menos que ver con seguir mecánicamente los planes prescritos de la lección o las teorías de la educación, y más que ver con el interés genuino, la sinceridad, la pasión y la convicción. Tal como declaró el autor y educador estadounidense Parker Palmer, los buenos maestros poseen capacidad de conexión.
Las conexiones establecidas por los buenos maestros no se basan en sus métodos, sino en su corazón, entendiendo con corazón en el sentido antiguo como el lugar donde el intelecto, la emoción y el espíritu y la voluntad se convergen en el ser humano. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo perfecto de ese principio. Él dejó huellas tangibles en la arena a la orilla del mar, pero dejó la marca espiritual de sus enseñanzas en el corazón y en la vida de todos a los que enseñó. Él instruyó a sus discípulos de aquellos días y a nosotros nos dice lo mismo. Sígueme tú. Bueno, escuchemos los comentarios finales de mis compañeros y amigos. Supongo que aún no se los he presentado. Estas tres parejas son Glosia y Reinaldo Barreto, Lucelia y Mauro González, y Celia y Ramilfo Silva. Conozco a la mayoría de estas personas maravillosas desde nuestra niñez. Los he observado en el transcurso de sus vidas y he aprendido de sus ejemplos rectos. Han sido miembros fieles, perseverantes y dedicados de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que han criado a sus familias en el Evangelio y han servido de todo corazón en las responsabilidades a las que el Señor los ha llamado. Escuchemos lo que dicen. Fueron gran ejemplo en mi vida, en seminario e institutos, los maestros, también los coordinadores de seminarios e institutos y directores. Tenemos una maravillosa amistad con ellos desde aquel entonces. Creo que no podría agradecerles lo suficiente por su ejemplo en mi vida. Ellos fueron muy buenos amigos. Siempre sentí la confianza de hablar con ellos sobre cualquier cosa. Ellos instruyeron, enseñaron el Evangelio, pero su ejemplo fue maravilloso. Me influenciaron mucho. Estoy tan agradecida por tener el Evangelio y haber criado a mi familia dentro de ella y ver hoy los frutos de toda la labor que hicimos. Recuerdo una vez, estaba yo frente al templo cuando fue dedicado y yo tuve el privilegio de cantar ahí con el presidente Kimball. La hermana Lobo era nuestra directora y habían pocas personas que pudieron entrar al salón celestial y sentir lo que sentí dentro del templo, el sentir que todo lo que estaba aprendiendo ahí y todo lo que había aprendido en mi juventud valió la pena, que yo realmente quería continuar en este camino por toda la eternidad. Todo en la vida tiene un propósito y mi propósito es poder regresar a la presencia de mi Padre Celestial junto con mi familia y mis amigos. Mis pensamientos primero son de gratitud por aquellos maestros valientes, aquellos que voluntariamente dedicaron y continúan dedicando tiempo y preparación para enseñar. No alcanzo a medir la gran influencia que los maestros pueden tener y tienen en sus estudiantes. A veces solo descubrimos esto muchos años después, pero de verdad escogieron hacer lo que es correcto y se han mantenido en el camino, y de verdad estoy agradecido por ello. Tengo un testimonio de que José Smith fue un profeta de Dios. He tenido experiencias que no puedo negar de que José Smith es un profeta de Dios. El libro de Mormón es la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un profeta que nos guía y recibe revelación, y sé que Jesucristo está activamente dirigiendo la iglesia. Estos son mis pensamientos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis queridos amigos. Que el Señor los bendiga a todos. Mientras continúan siendo un ejemplo de lo que ustedes aprendieron cuando eran jóvenes y continúen edificando el Evangelio de Jesucristo en los corazones de los demás.
El último e importantísimo principio que quiero compartir es el de testificar lo que sabemos que es verdad. Mis queridos compañeros en el Evangelio, el poder de sus firmes testimonios cambiará la vida de sus alumnos para siempre. Eso es exactamente lo que sucedió con cada uno de nosotros o nuestros antepasados al escuchar a los misioneros compartir su testimonio. Un testimonio fuerte mediante el poder del Espíritu Santo es el poder que nos sostiene para una vida exitosa y nos otorga paz, consuelo y seguridad. Genera la convicción de que, cuando las enseñanzas del Salvador se obedecen en forma constante, la vida será hermosa, el futuro será seguro y tendremos la capacidad para vencer los desafíos que se crucen en nuestro camino. Sus firmes testimonios sostendrán la fe de sus alumnos y los ayudarán a desarrollar sus propios testimonios del Evangelio de Cristo. Sus testimonios serán uno de los pilares que los ayudará a reconocer el poder del divino sacrificio expiatorio de Cristo en sus propias vidas. Al actuar los alumnos en rectitud, de acuerdo con sus testimonios, puedo asegurarles que sus testimonios pueden convertirse en su escudo contra los intentos del adversario de debilitar su fe e infundir incredulidad en sus mentes a lo largo de sus vidas. Este fundamento les dará valor para declarar osadamente las verdades de este Evangelio al mundo. La canción de la primaria dice: Dios vive y sé que es mi Padre Celestial, y el Espíritu me dice que esto es verdad. Me dice que es verdad. Me dice que es verdad. En este espíritu, me gustaría concluir mis palabras de hoy compartiendo mi testimonio con ustedes. Un testimonio que se edificó línea sobre línea y que continúa creciendo a medida que busco continuamente, con un corazón sincero, comprender más plenamente la palabra de Dios. La semilla de ese testimonio fue plantada por primera vez en mi corazón por unos maravillosos misioneros que enseñaron a mi familia en mi niñez. Luego fue nutrida por mis fieles padres, quienes me enseñaron mediante su ejemplo y devoción al Señor. Finalmente, la semilla de ese testimonio germinó cuando escuché las enseñanzas de mis maravillosos maestros de seminario y sentí la inspiración de actuar de acuerdo con ellas a una edad temprana. Sé que Jesús es el Cristo. Sé que Él vive. Sé que Él sufrió por mis pecados, resucitó y me dio la oportunidad de cambiar mi conducta. Sé que Él se olvidó de sí mismo por mí. Se apartó de sus propios deseos e hizo exactamente lo que el Padre le pidió que hiciera. Incluso en aquel momento de gran sufrimiento, se negó a sí mismo e hizo lo que el Padre quería que hiciera. Sé que nuestro Padre Celestial vive y escucha nuestras oraciones. Les testifico que Él entiende el dolor. Sé que esta es la verdadera iglesia de Jesucristo en la tierra. El Señor en verdad inició la restauración de su evangelio y su sacerdocio por medio del profeta José Smith. Amo a mi Salvador y a mi Padre Celestial, y me encanta servirles. He estado tratando de mostrar mi amor a mi querido Señor a lo largo de mi vida, a través de mi servicio a los hijos de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, cuán agradecido estoy por los maestros de seminario e instituto que influyeron en mí incansablemente por medio de su servicio dedicado y amoroso al Señor. Todo empezó en ese tiempo y estoy agradecido por ello. Los amo, hermanos y hermanas. Me encantó la oportunidad de estar con ustedes hoy. Gracias de nuevo por todo lo que hacen por el Señor y por su pueblo en la tierra. Digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.